Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Autores, esta secuencia de difusión cultural de Exitosa. Hoy tenemos un invitado especial sobre un tema que se ha comentado mucho, sobre todo en campañas electorales, pero sobre el que poco o nada se hace. Estoy hablando de la Constitución que rige este país, que ciertamente tiene sus pros y contras. Constitución del año 1993 que fue puesta, ¿cierto?, a disposición de la ciudadanía por el gobierno de Alberto Fujimori. Hay voces, ¿no es cierto?, que claman, por ejemplo, que exista una asamblea constituyente, es decir, que todos tengamos la posibilidad de hacerle cambios a esta Constitución, que, repito yo, tiene quienes la defienden y sus detractores también. Andrés Calderón ha escrito al respecto y el libro que presenta a continuación es Constitución Económica de 1993. Verdades y mitos, justamente. Así que le vamos a preguntar de qué trata el libro, que creo que es sustancial y que va a sumar justamente al debate, que a veces es bastante polarizado. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Exitosa. Hola, Jesús. Muchas gracias por la invitación y para responder a la pregunta de qué va este texto, ¿no? La idea es hacer una especie de descripción, ¿no? Una especie de estado del arte de este capítulo, que es el que despierta más pasiones en nuestra vida política y económica, que es el capítulo económico, y tratar de entender qué dice, qué derechos reconoce, qué actuaciones permite del Estado y qué cosas no en estos artículos, que son más o menos 30 artículos de la Constitución, con el objetivo de que los ciudadanos tengan más información, de que traten de no ser sorprendidos cada vez que haya algún actor político que les promete cambiar o modificar algo sin realmente saber si lo que se estaba planteando tiene algún sentido o es algo que ya está previsto en la Constitución. Fíjate, la Constitución tiene 26 artículos y 206 artículos, y 26 capítulos, pero siempre se habla del capítulo económico. ¿Por qué existe esa existencia? No solamente en los líderes políticos que proponen un cambio de Constitución, sino en la población. Lo que pasa es que, la parte económica ciertamente es lo que nos toca a todos los ciudadanos por igual, ¿no? Puede haber gente más o menos enterada de los vaivenes políticos, de los contrapesos políticos, puede haber gente que siente que sus derechos están siendo más o menos tocados, derechos civiles, derechos políticos, derechos individuales, pero el tema económico es algo que a todos nos importa por igual, ¿no? Al más rico, al más pobre, al más de izquierda, al más de derecha, al más conservador, al más progresista. Entonces, yo siento que es algo que resuena mucho con la ciudadanía. Y por otro lado es un parteaguas de las posiciones clásicas, ¿no?, de derecha e izquierda, en las que suele trasladarse ese debate y que normalmente quien plantea los grandes cambios a ese capítulo viene del lado de la izquierda, porque esta es una constitución que nace con una inspiración más de economía de mercado propiamente de una corriente más de derecha, ¿no? Y más liberal también, ¿no es cierto? Donde se busca, por ejemplo, que el Estado empiece a privatizar porque se entiende que las instituciones públicas no funcionaban en un momento determinado. Habría que empezar primero por señalar en qué contexto se da la Constitución de 1993, porque si algo he entendido inicialmente es que en ese momento se necesitaban tomar algunas acciones para regresar al Perú, ¿no es cierto?, al escenario mundial de la economía. Claro, o sea, hay algo bien interesante del surgimiento de la Constitución y de este capítulo económico en 1993, ¿ya? Que es que antes de ella, la intervención estatal en la economía era muy incisiva, era prácticamente una economía centralizada, una gran cantidad de empresas públicas, más de 200 empresas públicas, teníamos una limitación en el acceso a los comercios internacionales porque precisamente había poca credibilidad crediticia por parte del país. Y eso motiva que tengamos una constitución que es bastante detallada en establecer qué puede hacer y qué no puede hacer el Estado, a diferencia de lo que sucede en otras constituciones, y ahí esto sí hay que reconocerlo. La Constitución peruana, en el capítulo económico, sí establece ciertas cortapisas al Estado que probablemente no las encontremos en otros países, en otras regiones, porque no han pasado los problemas que pasó el Perú, ¿no? Entonces, obviamente, uno saca reglas, ¿no?, cuando se enfrenta a situaciones que conoce. Y es por eso que creo yo que este capítulo despierta también algunas pasiones, porque dicen, oye, hay
muchas limitaciones al Estado, pero creo que la mayoría de ellas están justificadas en nuestra historia, ¿no? Y por años se ha acusado que esta constitución fue entreguista, es decir, que entregó los principales recursos del país a empresas extranjeras y que hasta la actualidad no se ha hecho absolutamente nada para contravenir eso, ¿no es cierto? Se habla mucho de los contratos ley, cuando hace mucho tiempo ya los contratos ley han dejado de aplicarse en este país. Entonces, este libro tiene básicamente esas consideraciones. Sí, de hecho, el nombre, Verdades y Mitos, apunta justamente a algo que empezamos a constatar cuando empezamos a hacer ese estudio, ¿no? Y si quieres, en un momento regreso a la parte de cómo se concibe la idea del libro, pero nos dimos cuenta que muchas de las premisas por las cuales se plantean cuestionamientos a la Constitución son erradas o de lecturas muy antojadizas de lo que es la Constitución, ¿no? Y entonces una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con, sin spoiler mucho, ¿no?, con el manejo de recursos naturales, ¿no? Es cierto que el Estado renuncia a la titularidad de los recursos naturales, es cierto que hay un régimen en virtud del cual solamente los privados y sin ningún tipo de control pueden hacer una explotación de estos recursos, ¿no? Y analizamos esas ideas y vamos desmitificando algunas concepciones sobre lo que puede o no puede hacer el Estado, y también sobre la compatibilidad de algunas reglas con la lógica económica, ¿no? Porque creo que a veces también hay una sobreexpectativa de lo que puede hacer un texto normativo respecto a la realidad, ¿no? Ninguna constitución nos va a hacer mejores ciudadanos porque nos ponga un mandato de ese estilo. De la misma forma, la Constitución no puede cambiar la forma en que se desenvuelven normalmente los mercados, en la que empresarios y consumidores nos desenvolvemos con racionalidad. Eso no va a cambiar. Lo que mejor puede hacer la Constitución es, creo yo, adecuarse bajo esa racionalidad y establecer ciertas reglas o reconocer derechos o establecer limitaciones sobre hasta dónde podemos llegar con esas decisiones. Hay mucho temor respecto al tema del cambio de constitución. Se dice que es un documento que no debería ser inalterable, sobre todo si es que funciona, y eso lo he leído también en una columna que escribes tú respecto a este tema y por qué es que se fundamenta el documento. Entonces, y yo te comentaba antes del inicio de esta entrevista de que, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos es completamente inalterable desde que se puso en funcionamiento hasta la actualidad, y que siempre se ha tratado de modificar en base a enmiendas. Y eso se hace porque, claro, los tiempos cambian. Y creo que eso es importante. O sea, no sé si es correcto temerle o no, por ejemplo, a este debate, porque cuando se habla de cambio de constitución y se habla de asamblea constituyente, automáticamente se empieza a polarizar todo, que es lo que también señalas aquí. O sea, yo creo que el postergar el debate y el postergar una justificación, análisis de qué es lo que tenemos, más bien acrecienta el riesgo de que eventualmente llegue alguna voz populista y que diga cambiemos todo y que resuene con el público, ¿no? Como lo que ha pasado en Chile. Claro, ¿no? O sea, puede llegar algún momento de quiebre, pero curiosamente el caso Chile te muestra que esos momentos traumáticos quizás son momentáneos, ¿no? Y que luego, cuando ya hay que tomar una decisión más hacia futuro, entonces se empieza a moderar. Hoy en día el anteproyecto, por ejemplo, de constitución de Chile no es tan distinto de la constitución que actualmente tienen, porque creo que ya están en un momento en el que los decibeles bajaron, ¿no? Sí, hubo un primer rechazo también a una propuesta que estaba demasiado ideologizada, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, pero eso te muestra un poco que más allá de esos picos de ebullición, eventualmente creo que la gente un poco más sosegada se puede calmar. Yo creo que algo que ocurre con el tema de la Constitución Económica es que muchos de los que consideran que es un capítulo positivo, y yo me considero dentro de los que creen que este es un capítulo positivo, pero muchas personas han tenido miedo a entrar a esa discusión y no entiendo muy bien por qué, porque si efectivamente tienes para demostrar que estas reglas tienen sentido y que de alguna manera generan un ambiente propicio para el desarrollo económico del país, más bien lo que tú necesitas es que tener una población muy informada, ¿no? Muy al tanto de eso. Esto es lo que me llama la atención del libro, porque es un libro muy fácil de leer y además que tiene muchos contrastes respecto a lo que es verdadero y falso, ¿no? Sobre lo que se sostiene cuando se produce el debate, ¿no? Sí, yo cuando me invita la Cámara de Comercio a hacer un estudio, el objetivo inicial... Ahí permíteme hacer un punto de aparte, pero es la Cámara de Comercio de Lima la que te está pidiendo un libro, ¿no es cierto?, respecto a este tema.
sobre algo que, por eso te lo decía, ¿no es cierto?, crispa demasiado. Sí, o sea, a mí me entusiasmó mucho la idea de que la Cámara diga, ok, vamos a estudiar este texto que normalmente la gente no quiere tocar y que sobre todo los empresarios dicen, oye, no me cambies nada, ni siquiera pongas muchos reflectores, porque me parece que es importante, era darle voz a quienes pueden estar a favor también de este capítulo, pero el objetivo inicial del estudio era entender cuáles eran las razones de quienes proponían reformas y ver si es que alguna de ellas tenía asidero o no, y eventualmente plantear ideas para mejorarla. En ese camino nos dimos cuenta que había muchos mitos, muchas falsedades. Lo que yo he intuido en el libro es que hay más falsos que, obviamente, temas que sean reales o concretos. Claro, porque en el debate, normalmente encuentras voces de cambio, ¿no? O sea, y las voces de cambio en muchas ocasiones no están leyendo correctamente la Constitución, no están... y en algunos casos simplemente están sacando ideas o mensajes que están completamente ausentes en ese texto. Y entonces lo que nosotros empezamos a hacer era, ok, creo que un paso previo a eventualmente plantear reformas de mejora de la Constitución es asegurarnos que la cancha esté nivelada, que todos estemos entendiendo, que tengamos un debate pero realmente informado. Y dijimos, convirtamos este primer estudio de diagnóstico del capítulo económico de la Constitución en un texto que además sea amigable para todo el público, bajo esta premisa básica, ¿no? Que es el texto mínimo del pacto social mínimo que tenemos todos. No debería ser un documento exclusivo para abogados, economistas, especialistas en el tema. Sucede que cuando vas a una manifestación donde se pide un cambio sustancial en todo lo que significa la vida política del país, preguntas y te dicen, hay que cambiar la Constitución. Pero claro, que hay que cambiar la Constitución y no hay respuestas al respecto. Entonces creo que por ahí deberíamos partir, y este es un texto que creo que es sustancial. Me llama mucho la atención el capítulo número 2 porque habla de la actividad empresarial estatal, sobre también el que existen varios puntos de vista, ¿no es cierto? Pero la gráfica es interesantísima porque es, claro, un estado elefantiásico, ¿no? Que es el que hemos tenido por muchos años. Sí, o sea... Y que seguimos teniendo todavía, ¿no? Sí. Si uno mira otras constituciones, probablemente no hayan tantas reglas sobre cuándo el Estado puede realizar actividad empresarial, porque probablemente no hayan tenido tampoco una dimensión de lo que llegó a tener el Estado entre los años 70 y 80 con la cantidad de empresas estatales, ¿no? Y la regla básica que está allí en nuestra Constitución es que el Estado puede realizar actividad económica cuando realmente sea necesario. O sea, el Estado puede intervenir en la economía de distintas formas. No siempre se tiene que poner la chaqueta de empresario, ¿no? Yo puedo regular, puedo fiscalizar, sancionar, puedo subsidiar actividades económicas, subsidiar a los consumidores incluso, ¿no? Tomemos la empresa estatal como una opción cuando realmente no exista alguna otra alternativa o no exista suficiencia de la oferta privada para satisfacer los intereses de los consumidores, ¿no? No, además existen modelos y posibilidades que también te lo da la Constitución respecto, por ejemplo, a una empresa mixta, ¿no? Donde haya la empresa privada y la empresa estatal trabajando en conjunto, ¿no? El objetivo del Estado no es ganar dinero, ¿no? El Estado no está ahí para ser empresario, para ganar dinero y convertirse, ¿no?, en un gran competidor. O sea, la idea de que el Estado pueda realizar actividad económica es porque realmente vemos que los intereses de los usuarios no se están satisfaciendo. Entonces, que exista esa limitación en realidad no es negativo, porque no estamos acá, como decía, para convertir en un Estado rentista. Es para que el usuario, el consumidor, realmente pueda encontrar suficiente oferta de los bienes y servicios que necesita. Y entonces, que intervenga el Estado, sí, pero cuando realmente resulte justificado, no en cualquier caso, no cada vez que se le antoje a un presidente, a un ministro o a un funcionario. Déjame decirte que es un libro bien estructurado que creo que tiene todos los puntos que están en debate en estos momentos. Lo que conversábamos al inicio, el tema de los contratos ley, que ya no se aplican hace mucho tiempo, pero que siguen siendo mencionados todavía, incluso por legisladores en el actual Parlamento, ¿no es cierto? La propiedad de los tributos, ¿no? Y es bueno repasar todos estos temas porque creo que ahí está el meollo del asunto y la discusión que deberíamos llevar más adelante si que pretendemos, obviamente, hacer un cambio sustancial de la Constitución. Por ejemplo, el término monopolios a muchos eriza también, ¿no? El tema cuando el monopolio está regulado en el país, por la Constitución también. Sí, claro. Algunos piensan de que no, que los monopolios se imponen y que los monopolios están porque tienen que estar y que son completamente ajenos a la realidad nacional. Claro, o sea, el monopolio
es algo que puede ocurrir en cualquier mercado, en cualquier país, en cualquier situación, porque eventualmente una empresa puede posicionarse de manera natural y orgánica en el mercado. Lo que hay es un control del poder que puede ejercer ese monopolio, ¿no? Existe la sanción del abuso de posición de dominio, de las prácticas restrictivas de la competencia y el control de concentraciones empresariales, que es algo que no estaba en nuestra Constitución, pero que con criterio, legislador, entidades administrativas han entendido que tampoco estaba prohibido por la Constitución, que podíamos establecer un régimen de control de concentraciones empresariales para evitar que cuando se produzcan estas fusiones y adquisiciones, eventualmente se generen escenarios donde ya la competencia no sea posible. No, y eso se ha venido dando en los últimos años también. Sí, claro. Porque claro, ha habido muchos cuestionamientos respecto a justamente esas posiciones de dominio que se venían presentando en diferentes sectores. Y eso nos habla un poco de también la capacidad de poder adaptarnos legislativamente, regulatoriamente a las circunstancias o necesidades de los tiempos actuales, ¿no? Que la Constitución no haya tenido una regla específica sobre si se debe controlar o no las concentraciones empresariales no debe ser visto como algo negativo necesariamente en la Constitución, sino también como un margen de actuación para que eventualmente el legislador diga, ok, yo siento que es necesario que tengamos esto. Lo tuvimos en el sector eléctrico desde el año 98. Lo tenemos a nivel general de toda la economía desde hace un par de años, ¿no? Entonces, esa capacidad de maniobra que también te da la Constitución, creo yo que es algo que también hay que entender, ¿no? Y también manejar las expectativas. Decirle a la población en general hasta dónde puede llegar una Constitución y cuánto, hasta dónde no, ¿no? ¿Cómo? El libro es bastante instructivo y también toca obviamente a la autonomía del Banco Central de Reserva, y habría que decirle al público en general que sin el Banco Central de Reserva y sin esa capacidad de poder tomar decisiones, hace rato tendríamos una economía colapsada. Es que es una de las reglas, esta sí la encontramos por ejemplo en otras constituciones de otros países de la región, creo que fundamental, es que a veces se pasa por alto y que a veces también corremos el riesgo cuando hay voces de que dicen que quieren que el Ejecutivo pueda mandarle a hacer algo al Banco Central, ¿no? El Banco Central es justamente la entidad que nos ha permitido que, a pesar de las distintas crisis económicas motivadas por guerras exteriores, por emergencia sanitaria, nos ha permitido que nuestra estabilidad monetaria se mantenga de una manera tal que tenemos la menor inflación en la región, ¿no? O sea, a pesar de las circunstancias, tenemos a un organismo técnico que está tratando de que las fluctuaciones de la moneda no sean tan dramáticas, de manera tal que el peruano con un sol en su bolsillo, al día siguiente ese sol no se convierta en un valor de 10 centavos. No, bueno, y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque al no meterle la mano al Banco Central de Reserva, permites estabilidad, permites capacidad de decisión, y además es interesante que nadie hable justamente de modificar, ¿no? Como tal, el trabajo y la estructura del Banco Central de Reserva. Han pasado elecciones, han pasado presidentes, pero todos han entendido que si eso no se maneja adecuadamente, bajo los criterios que se han establecido en su momento a través de la Constitución del 93, de las que a veces muchos denostan, no estaríamos como estamos. Yo creo que es un buen ejemplo de lo importante que es la predictibilidad y la seguridad en el tiempo, ¿no? Es decir, saber que las instituciones, pese a los cambios, eso al menos, ¿no?, se van a manejar de manera coherente y estable en el tiempo, genera una tranquilidad para los actores económicos, para toda toma de decisiones, ¿no? Ojalá que tuviéramos más instituciones funcionando al nivel del Banco Central y con esa autonomía y tranquilidad que además genera respeto frente a otros actores políticos que quisieran, digamos, terminar por intervenir Bueno, el Castillo lo tenía claro, o sea, en ningún momento se fijó la idea esta de cambiar al actual presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Sí. Creo que eso fue importante, ¿no? Aunque lo mencionó en algún momento, pero luego ya tuvo que entender de qué se trataba, ¿no? O sea, creo que se puede... No, sí, claro, y hubo gente que intentó hacer un cambio de ese estilo, pero felizmente eso se corrigió, ¿no? Y los efectos de esa corrección terminaron siendo positivos para todo el país, ¿no? Este es un debate largo todavía,
creo yo que si algo se tiene que hacer es conversar, discutirlo. No tendría por qué no hacerse, ¿no es cierto? Obviamente tratando de mantener lo positivo, ¿no es cierto? Quitar lo negativo, pero sobre todo dejar de lado los vacíos, que a la larga finalmente eso es lo que genera las contradicciones en un país tan complejo, tan diverso, pero con tantas diferencias también. Sí, el libro de hecho también deja sentado qué cosas todavía no están del todo claros o dónde están los debates todavía abiertos, ¿no? La idea es que tengamos un debate de mayor nivel, ¿no? O sea, que pasemos del sótano y del primer piso y que empecemos a discutir ¿no? sobre el tercer o cuarto piso o el penthouse de esta estructura institucional económica que tenemos en el país. El libro tiene reflexiones finales, luego del desarrollo de temas que tú bien has sustentado. La gran pregunta es, ¿estamos en el momento correcto para hacerlo? ¿Para hacer qué cosa? El cambio de la Constitución. No, yo creo que, o sea, a ver, yo creo que la Constitución peruana en general, y ya no solamente me refiero al ámbito económico, es una Constitución con bastantes aciertos, incluso en las partes de reconocimiento de derechos, ¿no? Y con un número abierto que permite que se puedan seguir desarrollando. Creo que la parte política institucional sí puede cambiarse, pero eso no creo que es un proceso muy traumático el de tratar de empezar a escribir un texto completamente nuevo y que además pone en riesgo los aciertos de algunos capítulos que sí son muy sólidos, como en el caso, yo creo, que es el capítulo económico de la Constitución. Sin partidos políticos, sin líderes con representatividad, sin una ciudad informada, ¿se puede hacer? No, además el contexto no es saludable, ¿no? O sea, ahorita estamos en la crisis de lo cotidiano, de lo inmediato, en la que tomamos decisiones que al final repercuten a mediano o largo plazo porque justamente estamos mirando el árbol y no el bosque. Con esa circunstancia, imagínate hacer una decisión tan grande como la de cambiar la Constitución, el resultado nos podría dejar sorprendidos para mal a todos, ¿no? Gracias, Andrés. Muchas gracias, y yo sí recomiendo Constitución Económica de 1993, Verdades y Mitos. Creo que es un libro interesante y que va a sumar al debate, sobre todo cuando existe un gran nivel de desinformación de quienes quieren cambiar las cosas y a veces no tienen el tema del todo claro. Esto ha sido Autores de Exitosa. Nos vemos, se cuida.